presentamos 24 Noche. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de 24 Noche aquí en las pantallas de TVN y Canal 24 Horas, 2 de la mañana con 7 minutos. Comenzamos en las calles de Santiago, nos vamos a tomar contacto con Carlos Melín, que tiene el informe policial de esta madrugada. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos en la comuna de Huechuraba en esta fría noche con una noticia también bastante fría porque tiene que ver con un asesinato y ustedes van a ver a continuación parte de las imágenes de esta noticia en desarrollo en la comuna de Huechuraba. Tanto la Brigada de Homicidios de la PDI como el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía ECO, están indagando en qué circunstancias un hombre falleció luego de recibir impactos balísticos. Y este vehículo que ustedes ven aparentemente estaría implicado porque de hecho tiene dos impactos en uno de sus costados. Lo que hasta ahora se sabe, y esto es parte de la poca información que se maneja, es que cerca de las 21 horas en este punto se produce aparentemente una colisión entre este vehículo y otro. Todo esto es materia preliminar, de acuerdo con el testimonio de algunos testigos que escucharon una especie de colisión y luego vieron este vehículo en llamas. Aparentemente existiría algún sujeto desconocido que le prende fuego a este vehículo para luego darse a la fuga, pero está tratando de establecer, en este caso la PDI, la Policía de Investigaciones, qué vínculo tendría con una persona que minutos más tarde llega hasta el SAR La Pincoya, también en Huechuraba, con alrededor de 3 impactos balísticos. Este vehículo estaría implicado en este caso porque sería de la propiedad de la madre de este sujeto quien termina falleciendo en el lugar, pero es todavía una noticia que está en desarrollo y por lo mismo el comisario y de la Policía de Investigaciones, Carabineros, Seguridad Ciudadana y todos los encargados de esto están tratando de establecer qué es lo que ocurrió. Esta avenida, aquí estamos en Recoleta con Vespucio, está cortada en este momento, Marco, por los trabajos que se están desarrollando en este instante. Y otro de los lugares, otro sitio donde está trabajando en este caso la Fiscalía es precisamente el SAR La Pincoya para obtener los antecedentes de los cercanos de este fallecido y así poder entender lo que ocurre en este caso. No ha sido lo único que ha ocurrido durante las últimas horas. Quiero invitarlos a revisar las siguientes imágenes en la comuna de Ñuñoa porque tuvo lugar un asalto bastante violento. De hecho, los delincuentes lesionaron a uno de sus víctimas en Artificio con Laguna Verde. Cerca de las 9 de la noche es que estas personas, una familia, iba llegando hasta un domicilio ubicado en ese sector y es en ese momento donde aparece esta banda delictual de alrededor de 3 sujetos, o por lo menos 4, porque aparecieron en un vehículo que estaba en las cercanías. Bajan estos sujetos armados, llegan a intimidar en este caso al hombre y a la mujer que estaban bajando algunas de sus pertenencias de este automóvil. Ellos estaban llegando, había otra persona dentro del domicilio y es en ese momento donde golpean y reducen a la víctima, al hombre quien venía conduciendo este automóvil. Se llevaron sus pertenencias y se llevaron también el vehículo, el que más adelante o más tarde fue encontrado en la comuna de La Granja. Solamente esta persona de esta familia sufrió estas lesiones y el robo de las pertenencias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones por parte de la PDI que está a cargo de estas diligencias. El día de ayer, alrededor de las 21 horas, en circunstancias que la víctima se disponía a descender de su vehículo afuera de su domicilio particular, se percata que 3 sujetos desconocidos se aproximan rápidamente hacia su vehículo, intimidándolos con armas de fuego, para posteriormente, bajo la intimidación, sustraer el automóvil y huir ambos vehículos en dirección desconocida. Para intimidar a las víctimas utilizaron armas de fuego y de igual forma redujeron a una de las víctimas para sustraer sus especies personales. Sí, este vehículo fue encontrado, pero no así las pertenencias como celulares, billeteras de las víctimas. Se está tratando, Marco, de encontrar al resto de los involucrados, por lo menos 3 o 4 personas, considerando el conductor de este vehículo en el que andaba esta banda, están siendo intensamente buscados por la policía, en este caso por la Brigada de Robos Oriente de la PDI.
Bien, Carlos Melín, quedamos atentos a mayores antecedentes. Que estés bien, buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Hay alerta tras el hallazgo de huevos del mosquito transmisor del dengue al interior del Terminal Internacional de Buses de los Andes. Este recinto sigue operando, pero con fiscalizaciones más estrictas y también fumigación en un perímetro de 400 metros. Por ahora los casos son 135. Estos casos confirmados de dengue en nuestro país, en Chile continental, pero son importados todos desde el extranjero. Fue al interior de uno de estos recipientes conocidos como ovitrampas, donde se advirtió una visita peligrosa. El hallazgo de un huevo del zancudo Aedes aegypti, principal portador del dengue, tiene ahora en alerta a la comunidad de los Andes. Su presencia quedó al descubierto en el Terminal Internacional de Buses Ahumada. Tenemos estas dos ovitrampas. El Instituto de Salud Pública nos notificó de que en una de ellas apareció un huevo positivo a Aedes aegypti. El recipiente funciona como un cebo. Un líquido especial los atrae y es allí donde depositan sus crías. El contenedor posee placas de madera en vertical para que se posen los insectos. En esta ocasión captó a una zancuda que transmite el dengue. El año pasado, en el mes de abril, nos notificó el Instituto de Salud Pública de que había huevos en la localidad del Sauce. El transporte de camiones y las zonas de ingreso desde Argentina a través del Paso Los Libertadores son el principal foco de observación. En lo que va del 2024, la comuna ya ha advertido 5 casos de dengue importados. Me parece bien preocupante. Simplemente me gustaría saber si la situación está bajo control o no. Me imaginé que era típico de allá de las zonas más tropicales. Los Andes, un lugar donde hace tanto frío, es extraño. En un perímetro de 400 metros a la redonda podría encontrarse la zancuda, cuya presencia fue detectada en el recinto de pasajeros chileno-argentino, que se mantiene en operación. Este lunes se comenzó a fumigar. La Seremía de Salud estuvo el mismo sábado primera hora en este lugar trabajando. Hemos tomado definiciones para poder hacer levantamiento y destrucción de los neumáticos. Todas estas fumigaciones se hacen en horas de noche. Desde el año pasado se mantiene una alerta sanitaria desde la región metropolitana hasta Arica y Parinacota. En esta última zona, el aumento de la presencia del mosquito llevó a declarar alerta amarilla el pasado 19 de marzo. A nivel nacional, el Ministerio de Salud informó 179 casos confirmados de dengue. 135 de estos se encuentran en Chile continental, todos ellos importados. La zona de Aconcagua se ha detectado presencia del mosquito. Han estado de manera activa controlando la situación con un barrido de todas las zonas aledañas. El hallazgo se da en medio de bajas temperaturas y presencia de lluvias. Para evitar la propagación se recomienda evitar el almacenamiento de agua a la intemperie, usar repelente y preferir ropa de mangas largas. Lo que se ha visto que incluso los huevos pueden resistir algunas temperaturas más bajas. El cambio climático también es una amenaza a largo plazo que tenemos para esto y por eso es que estamos tomando todas las medidas para controlar. Preocupación en la provincia de Aconcagua, donde se intensificaron las fiscalizaciones y se mantendrán las fumigaciones al interior de los terminales y recintos escolares. Volvemos a la capital, vamos hasta la comuna de Pudahuel, donde se registró un incendio durante la noche de este lunes. Jan Yaquetti tiene los detalles. Jan, ¿cómo estás? Hola Marco, buenas noches. Bomberos está investigando el origen de este incendio porque ocurrió al interior de una bodega de frutas y verduras, pero en el interior había una gran cantidad de paltas que iban a ser distribuidas a diferentes puntos de la región metropolitana, principalmente supermercados. Y fíjate que luego de esta emergencia se desprendió una columna de humo bastante negra y bastante alta que se pudo ver de diferentes puntos de la región y además eso también provocó algún tipo de alerta, sobre todo por el tema de la condición o calidad del aire. Además, bomberos cuando llega al lugar trató de entrevistarse con alguien encargado de una bodega aledaña muy cerca de las llamas para poder saber qué era lo que había en su interior, porque temían de que hubiesen elementos químicos muy inflamables y lo que ellos estaban justamente allí viendo se cumplió. Esa bodega que estaba muy cerca de las llamas tenía al interior lubricantes que eran muy inflamables y bomberos se concentró inmediatamente en poder contener el avance del fuego, que a ratos fue bastante violento. Escuchemos qué nos señalaba bomberos respecto a esta emergencia.
El fuego hubiese comenzado en un bodegaje de frutas y verduras, el cual, por una propagación lineal hacia el poniente, tuvimos riesgo inminente a materiales peligrosos, los cuales logramos contener el fuego, disminuir el riesgo hacia los productos peligrosos, y hoy día nos encontramos haciendo mediciones de pH para generar si es que hay mayor riesgo para los voluntarios o para la comunidad. Es un sector que se encuentran muchas bodegas que se arriendan, por ende encontrar o saber qué producto hay en cada bodega es muy difícil si es que no se encuentran los propietarios o el administrador del sistema logístico. La emergencia ya está controlada y también finalizó sin bomberos lesionados ni personas afectadas tanto por el humo como por las llamas. De todas maneras queda en curso esta investigación, Marco, porque lamentablemente no se aportó la información necesaria para que bomberos pudieran trabajar de forma segura respecto a estos elementos químicos que estaban muy cerca del fuego. John Giachetti, gracias por este contacto, que estés bien. Buenas noches. Un abrazo. Vamos ahora a la política. Por primera vez en su historia, el Partido Comunista va a presidir la Cámara de Diputadas y Diputados. Luego de varias semanas de negociaciones, en segunda vuelta y por un voto de diferencia, la legisladora Carol Cariola se convirtió en la nueva líder de la corporación. La oposición acusó al gobierno de intervencionismo para conseguir los últimos votos y su molestia se centró en el diputado Mauricio Ojeda, quien llegó tarde. Por presidencia, la señora Carol Cariola con 76 votos. Una cifra que derivó en un resultado histórico, el que provocó aplausos, abrazos y felicitaciones, porque no solo se escogió a la nueva líder de la Cámara, también porque por primera vez en su historia el Partido Comunista liderará la corporación, a la que llega de la mano de una de sus parlamentarias más emblemáticas, la diputada Carol Cariola. Carol sí, otra no, se escuchó desde la tribuna proyectando la estrecha votación que se desarrollaría en solo minutos. Finalmente, tras semanas de negociaciones, por un voto de diferencia y en segunda vuelta, Cariola se impuso a la diputada de Demócratas Joana Pérez, la escogida por la oposición. Logro de quien es la diputada más votada de la Cámara, la que logró liderar en su segundo intento luego que en noviembre de 2022 dieron paso al costado por la negativa que su nombre y el de su partido generó en diversos sectores. De cara al país y frente a cada uno de mis colegas presentes, quiero reafirmar nuestro compromiso con las instituciones y nuestro respeto y defensa irrestricta con la democracia. Soy militante de un partido que ha dado pruebas de ello. Creo que hoy ha caído, afortunadamente, un veto atávico, no solo anticomunista, sino que también antidemocrático. Importante triunfo para el oficialismo, luego que hace solo semanas perdieran la presidencia del Senado. Por eso, las intensas tratativas apuntaron a los llamados votos no alineados. El gobierno y sus tiendas buscaron convocar a todos los partidos y parlamentarios que expresaron dudas en días previos, lo que derivó que el polémico diputado del PDG, Gaspar Rivas, no solo se cuadrara con el acuerdo, también que lograra la primera vicepresidencia de la Cámara, provocando, según su versión, la molestia del fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi. En el WhatsApp me puso, te vendiste al PC, bueno saberlo. Yo le quiero decir a Franco que un hombre como Gaspar Rivas no está en venta, no se vende, porque un hombre como Gaspar Rivas, Franco, no tiene precio. Muy bien. La molestia también la expresó la oposición, que acusó al gobierno de intervencionismo para inclinar la balanza a su favor. Hasta a mí me llamó el gobierno para ofrecerme cosas a cambio de no estar en la sala. Eso de andar comprando votos no se hace. He recibido varios llamados y solicitudes de reuniones, un comportamiento bastante atípico. Los mismos que estaban pidiendo cambios en el comité político, hoy día hacen crítica respecto del supuesto rol que le correspondió al gobierno en el resultado de hoy. Lo que puedo señalar es que la Cámara de Diputados es soberana y, por cierto, nosotros vamos a seguir bregando por la unidad de las fuerzas progresistas y por la construcción de mayorías. Nueva presidenta de la Cámara, surgida tras tensas semanas, movida jornada que incluyó ausencias sorpresivas, desmarques inesperados y definiciones de última hora. Voy a ver si la convence. Oye, como si tengo unas cositas que ofrecerle. Como si dependiera de nosotros. Independiente. Estamos esperando la orden final. ¿De quién? De mi conciencia. Todavía estamos en desarrollo. Yo no he hablado con el gobierno. El PDG finalmente se dividió y aunque desde amarillos a republicanos votaron como bloque, no fue suficiente para que Joana Pérez alcanzara la testera. La oposición apuntó a los diputados presentes, Lee Rivas y Pulgar, y al ausente Mauricio Ojeda, que por el retraso de su vuelo no se logró el empate que habría obligado a un sorteo. Nunca imaginamos
que fuese un voto del Partido Republicano el que permitiera la llegada del Partido Comunista a la presidencia de la Cámara. Respecto al diputado Ojeda, él hace 7 meses que está automarginado de la bancada, no obstante ello se había comprometido a votar. Casi 2 horas y media después de la votación arribó al Congreso el criticado diputado Mauricio Ojeda. ¿Quién sabe si ese avión despega sin la medida de seguridad, sin revisarlo, y cae, la noticia es otra? Eso no lo ven. Pero ¿dónde está Chile Vamos hoy día pidiéndole explicaciones a los parlamentarios que estuvieron en la sala, algunos que hoy día están sentados, por ejemplo, en la vicepresidencia de la Cámara? ¿Por qué tengo que responder yo por una cuestión netamente coyuntural? Carol Cariola será acompañada en la testera también por el DC Eric Aedo. Trabajar y demostrar que las acusaciones y temores infundados son injustos fue alguna de las primeras sentencias de la nueva presidenta de la corporación, quien dijo que dará primacía a las reformas del gobierno y a la agenda de seguridad, algunas de las prioridades de la primera militante comunista que preside la Cámara de Diputados. Sobre este mismo tema, las tensas e intensas semanas también de negociación, conversó hace algún momento Matías del Río en vía pública con uno de los vicepresidentes de la Cámara, Eric Aedo, el diputado de la Democracia Cristiana. Vamos a revisar esa conversación. Don Eric Aedo, diputado demócrata cristiano, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Eric? Muy bien, muchas gracias, Matías, por esta posibilidad de conversar contigo desde Valparaíso hoy día. Bueno, como siempre, muchas gracias, pues. Eric Aedo, es compleja entender lo variopinta que resultó la mesa, ¿no? Una diputada comunista, un diputado del PDG que viene de Renovación Nacional y un demócrata cristiano que no es oficialista, sino que tampoco es oposición, pero en fin, ¿cómo se define esta amalgama? ¿Cómo se puede amalgamar una mesa de estas características? Matías, para contestarte de manera muy directa y muy transparente a la gente, nosotros teníamos un compromiso que habíamos suscrito el año pasado cuando asumió Ricardo Cifuentes la presidencia de la Cámara de Diputados, en que en este periodo iba a asumir la presidencia alguien del Partido Comunista, quien determinase el PC en ese minuto, alguien de Demócratas, en esa mesa, y alguien de la Democracia Cristiana. Y finalmente, hace pocas semanas atrás, ¿no es cierto?, cuando fuimos notificados por Demócratas que ellos se salían de este acuerdo, que habían suscrito de manera escrita, no era solo un acuerdo de palabras, sino que hubo un acuerdo escrito, casi como un contrato. Obviamente enfrentamos una situación distinta y lo que se ofreció entonces al Partido de la Gente fue que se incorporasen ellos en ese espacio que quedaba para Demócratas. También, para serte muy franco, Matías, hasta el día lunes de la semana pasada, hasta el día lunes al mediodía, estaba casi escrito en piedras que la oposición iba a ganar la presidencia de la Cámara. Nosotros estábamos muy abajo en los votos, aproximadamente entre 8 o 10 votos abajo, pero obviamente que a partir de una conversación, entre otras cosas que pasaron, pero que sostuve con el ministro Elizalde el día lunes en La Moneda, obviamente que nos pusimos a trabajar firmemente para dos cosas. Primero, para mantener la presidencia de la Cámara de Diputados en este pacto inicial entre el oficialismo y sectores independientes del gobierno, como la propia Democracia Cristiana y en este caso el PDG, y obviamente también, si llegábamos a perder, que no fuese una pérdida por 8 o 10 votos como era hasta el lunes pasado, porque eso iba a significar reconfigurar las comisiones, y eso sí que era muy complejo. Eso hubiese generado acá en el Parlamento un ambiente muy, muy complejo. Diputado Aedo, ¿cómo se da vuelta a 8 diputados y diputadas en una semana? ¿A dónde se dirigieron? ¿Cuál era su objetivo? A ver, lo que hicimos fue primero iniciar una ronda de conversación desde el propio Parlamento, desde la Cámara, y ahí jugamos un rol bien importante los jefes de bancada, y eso me incluye, y también el ministro Elizalde, yo en esto lo quiero decir, así como yo fui crítico con Elizalde el lunes recién pasado, también tengo que reconocer que Elizalde se aplicó, se dedicó a hacer las conversaciones y las coordinaciones desde esa área estratégica que es la SECPRES. ¿Y a dónde fueron a buscar los votos? Y fuimos a buscar los votos muy directamente en personas que eran independientes, que no son parte del conglomerado de gobierno, efectivamente en el 1 a 1, con la diputada Arce, por ejemplo, con Bianchi, que tenían sus dudas. Díganme una cosa, con Pulgar. Esto es lo que en política se le ha llamado para lado y lado, el pirquineo, ir a buscar votito a votito, qué sé yo, no son grandes bloques, porque
Ha de saber la gente que de los 155 diputados hay aproximadamente, no sé si ha crecido, había 21 partidos y 4 en formación y había 35 diputados, entre diputados y diputadas, independientes, es decir, que tienen su kiosquito propio, digamos, que no obedecen a un grupo. Entonces es de una dificultad y de una inestabilidad esto, que es parte del problema de la política, no sé si usted comparte eso. Así es. ¿Fueron entonces ustedes a estos votos, a estos, como yo llamado, estos kiosquitos chicos, donde cada persona no le obedece a nadie, no habla con ninguna bancada porque él es su propia bancada? Así fue, ¿a ellos entendieron ustedes? O sea, ahí había que ir porque obviamente cuando partimos de esta elección el lunes pasado, digamos, cuando esto se pone en marcha, 10 votos abajo, la derecha había hecho lo mismo y lo había hecho bien, digamos. ¿Te fijas? O sea, había ido a buscar también esos votos. ¿A cambio de por qué? ejemplo, Voy donde el diputado A, la diputada B o el C, decirle usted solo sí, su voto vale tanto. Aquí entra, porque la mitología es que a cambio de un puente en su comuna o en su distrito, a cambio de un cargo en tal parte, a cargo de ponerle un seremi de no sé dónde. ¿Así opera? ¿Es verdad? Yo creo que así operó antes. Yo quiero ser muy franco contigo en esto. No operó así esta vez. Aquí no se regaló una ambulancia, no se pasó un proyecto habitacional, ni un puente. No. La conversación fue distinta. ¿En qué consistió la conversación? Primero, en ordenar las fuerzas del oficialismo y quien habíamos suscrito el acuerdo. Eso era una base importante. Y obviamente teníamos que buscar los votos que nos faltaban. Entonces, por ejemplo, ¿qué temas conversamos? Conversamos, por ejemplo, la incorporación, el rol que podían tener algunos diputados en comisiones importantes de la propia Cámara de Diputados, como en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, como en la Comisión de Educación. Ese fue el tipo de conversaciones que se entregaron. Y también, para ser muy franco contigo, Matías, porque creo que hay que hacerlo también con la ciudadanía, también tú te das cuenta que muchos parlamentarios que fueron elegidos, por ejemplo, por un conglomerado político y que hoy día están en una situación de independencia, comienzan a buscar también cuál es el espacio político, por ejemplo, que tienen para ir a la reelección como parlamentarios. Y eso también fue parte importante de esta conversación. O sea, que hay gente que fue elegida por un partido. Ya, cuénteme. O sea, aquí parte de la negociación fue que a esos parlamentarios que dieron vuelta le ofrecieron eventualmente un cupo en la próxima elección. O sea, que pudiesen tener en el marco de un partido que no es del oficialismo, que pudiese ser de la democracia cristiana u otro partido, por ejemplo, que tuviesen un espacio de proyección política. Hay partidos que se desarmaron completamente. O sea, imagínate tú que el partido de la gente que partió con 6 diputados, hoy día quedan solo 2. Sí. Muchos de ellos hoy día están en una situación de independencia política y dado la configuración hacia adelante de cómo se van a elegir los parlamentarios, tienes que ir en un espacio político un poquito más consolidado. Se entiende. Alguien que anda solo y que cuando venga la próxima elección va a andar como Toribio en náufrago, usted le dicen, aquí va a tener a qué asirse, venga para acá, nosotros lo vamos a acoger en una lista eventualmente. Si es así, es sobrevivencia laboral. No, yo no diría que no lo pondría en esos términos, Matías. Obviamente que tú tienes que hacerlo porque eres el periodista y tienes que provocar ahí la pregunta. No es sobrevivencia laboral. Es también el espacio político que tú comienzas a ocupar, porque creo que nos hemos movido de ciclo. Pasamos de un ciclo hace pocos años atrás, estamos hablando de 3 años atrás, en que ser independiente era la panacea en el país, pero hoy día lo que se ha venido configurando, que a partir de esa independencia está en la fragmentación política, que las cosas tienden también a agruparse en espacios políticos más amplios, más consolidados, de partidos no tradicionales, pero de espacios políticos más consolidados. Y eso es lo que ha venido quedando en evidencia en este tiempo. Entonces, obviamente que eso es un aliciente para quienes hoy día, por ejemplo, votaron a favor de esta mesa o de otra. Porque aquí se dieron cosas bien para los dos lados. O sea, hay diputados del PDG que votaron en esta mesa y que son parte hoy día, ¿no es cierto?, como Gaspar Rivas, vicepresidente, así como Karen Medina votó por Joana Pérez. ¿Te fijas? Esas divisiones se les presentan a ellos y yo creo que ahí toman decisiones también de acuerdo a las realidades electorales que ellos tienen en sus propios territorios. El PDG es un caso de estudio interesante. Partió como una tromba en un momento, se fue desinflando, después llegaron a 7 en la convención, ¿no es cierto? Después llegaron a 7 diputados, creo que son 7, usted dijo 6, yo había leído 7, pero entre 6 y 7. Sí, 6, 7, sí. 6, 7, y hoy día quedan 2, justamente, Karen Medina
Medina, Karen Medina y Gaspar Rivas. Y uno votó por una mesa, el otro votó por otra mesa. Lo primero, Gaspar Rivas viene de Renovación Nacional. ¿Qué estabilidad le da a esta mesa con la conformación del Partido Comunista y un ex-RN, un hombre que se ha declarado el sheriff, que, en fin, que tiene una característica bien particular, ¿no es cierto?, todo lo que hemos visto y seguido. Ustedes, Muerte Cristiano, están ahí siempre en la bisagra, históricamente, o sea, no llama tanto la atención. Cumpliendo el rol. Bueno, sí, pues, un rol importante en el centro, en fin, centro-izquierda, otras veces otros en la centro-derecha, pero están en el centro. Pero, ¿cómo va a dar estabilidad esa junta Gaspar Rivas, Carol Cariola, por ejemplo? Bueno, yo creo que la estabilidad efectivamente la va a dar la presencia, esto es bien dicho, bien en primera persona, ¿no es cierto? Muy de cerca la recomendación me diría antes, pero justamente creo que ese es mi rol de haber entrado a la mesa de la Cámara. Yo soy el jefe de bancada hasta este lunes, porque vamos a tener un nuevo jefe de bancada de la Democracia Cristiana, que es Tito Barría, por razones obvias, pero eso creo que le da estabilidad. Yo creo que en estos 2 años que he tenido de gestión he sido capaz de ir generando encuentros, no solo con la izquierda, también con la derecha, por ejemplo, en los temas de seguridad, en lo que fue enfrentar la violencia en la macrozona sur, lo que hemos abordado, por ejemplo, en el pacto fiscal, en la ley de ISAPRES o la ley de salud, ¿no es cierto?, la ley corta. O sea, yo creo que he dado muestras de esa capacidad de generar diálogos con mundos políticos distintos. Y entiendo que mi rol en esta mesa es ese. Ahora, yo también rescato lo que ha hecho Gaspar Rivas. Efectivamente, hoy día está en el PDG, viene desde Renovación Nacional, y también creo que hay gente entonces que no mira la política bajo la política estanca del pasado. Es decir, el Partido Comunista es un partido que tiene 100 años de existencia en Chile, Matías. Entonces pensar que es antidemocrático porque a alguien se le ocurrió definirlo así y ha estado apoyando los proyectos. De hecho, esto lo conversaba con unos camaradas, si tú me permites decir esto. Camaradas que, por ejemplo, me ayudaron desde el punto de vista técnico en la discusión del pacto fiscal que, por ejemplo, en el secreto bancario, buena parte de la derecha y de demócratas que se abstuvo no permitieron avanzar en eso, pero el Partido Comunista apoyó todos los temas, por ejemplo, de alzamiento de secreto bancario. Entonces, ¿dónde están los buenos? ¿Dónde están los malos? ¿Qué es ser progresista? ¿Qué es ser conservador? De buenos y malos, de zanjar entre los buenos y malos, de nos libre, o quien sea que nos libre, porque creo que el primero que se quiera erguir como el divisor del bueno y el malo va a ser el primero que va a caer en el lado peor. Por eso yo lo planteo, perdón, Matías, porque aquí no se trata de bueno y malo, se trata de avanzar en una agenda social que requiere desarrollo económico, que requiere enfrentar los temas de crimen organizado, y en ese sentido esta mesa tiene que apostar a eso, a enfrentar el crimen organizado, a enfrentar también al desarrollo económico que ha sido esquivo para el país en los últimos años. Sí. Ahora, usted dice, ya no está la política estanca como antes, es una forma de decirlo, pero el otro extremo es que, como se dice en el Perú, aquí se usa poco porque es muy duro el término, se llaman los parlamentarios o los diputados tránsfugas, que pasan de un lado para otro, de una elección a otra, según los compromisos que hagan o las ofertas que le hagan. Aquí hay ¿cómo se dirá? ¿Transfugismo? No. Transfugismo, yo creo que no, Matías, porque... así, pero ¿hay en Chile? Mira, puede que alguien lo tenga, Oiga, pero yo quiero ser muy franco contigo en esto. No, pero por eso, Matías, yo quiero contestar muy directamente, porque creo que tú acabas de poner un tema que es bien de fondo. Para mí lo más importante que se jugaba hoy día, Matías, era cuál era el valor de la palabra y de los acuerdos escritos que toman los partidos políticos. ¿Y por qué lo digo? Porque cualquier chileno que nos está escuchando esta noche, si firmó un contrato, por ejemplo, de un crédito hipotecario, ese contrato que firmó lo obliga. Es más, si incluso llega a perder su trabajo y no puede pagar el crédito hipotecario, ese papel que firmó puede significar incluso que rematen su vivienda. Entonces, ¿cómo la política, y por eso quiero dar ese ejemplo, cómo la política y los partidos políticos van a firmar contratos que los obligan, compromisos que los obligan frente a otros, y de la noche a la mañana dicen que sus papeles valen nada, que cambiaron no sé qué circunstancias? Entonces, yo por eso lo quiero decir. Eso respecto a la democracia cristiana, que firmó y cumplió, y creo que nadie lo ha puesto en duda eso. No, es que lo que te quiero decir es que yo creo que eso se jugaba hoy día, era mostrar que uno no puede ir por la vía como un tránsfuga político. O sea, lo que uno acuerda, lo que uno se compromete, hay que cumplirlo. Yo por eso me jugué con esto entero.
para que este resultado de hoy se diese, porque era lo que teníamos concordado hace más de un año. ¿Usted siente que Joana Pérez, por ejemplo, representaba justamente la política tránfuga hoy día? A ella y a su grupo en Demócratas son los que no cumplieron este acuerdo. Joana es una amiga, hicimos política muchos años juntos al interior de la democracia cristiana, compartimos dentro de la democracia cristiana el mismo espíritu, de hecho nos sentamos juntos en la Cámara de Diputados. Yo hablé con ella antes de generar la votación. Ella hubiese sido también una gran presidenta de la Cámara de Diputados porque tiene tremendas capacidades, y lo estoy diciendo muy en serio esto, pero no concuerdo yo con lo que ellos hicieron. Ellos firmaron un acuerdo, deshicieron ese acuerdo porque finalmente tomaron una decisión política que yo no comparto, que es hacer un acuerdo electoral con la derecha. Y ese acuerdo electoral lo pusieron sobre los compromisos que habían asumido, como también lo hicieron en el mes de enero, cuando la indicación que firmaron junto a nosotros para que en la reforma previsional un 3% se fuese a las cuentas individuales y un 3% a la solidaridad, también finalmente votaron en contra de su propia indicación. Entonces yo creo que lo importante hoy día es poner en valor tus compromisos políticos. Para mí eso era lo esencial. ¿Cuánto marca la presidencia de una Cámara? Porque hoy día los titulares en todas partes este hito histórico, porque es un dato de la causa, ¿no es cierto?, que el Partido Comunista nunca había estado dirigiendo la mesa. Pero para el público que tiene buena voluntad de tratar de entender más de que una carga ideológica o sesgo a favor o en contra, ¿qué significa usted que está en la Cámara de Diputados que sea el Partido Comunista o el día de mañana el Partido Republicano? ¿Qué tono le pueden dar? ¿Cuánto tinte de uno u otro que dirija la Cámara puede haber? Es bien interesante porque al final el tinte se lo da la composición de esa mesa. Entonces, cuando hay una presidenta del Partido Comunista, alguien del PDG que viene de Renovación Nacional y un demócrata cristiano, lo que estamos buscando es una amplitud en que desarrollo económico y justicia social puedan convivir en la mirada de los proyectos que vamos a discutir en la Cámara de Diputados. Yo te voy a decir algo que es un dato histórico, Matías. O sea, piensa tú que Aldo Moro, en la Italia de los años 80 y finales de los 70, principios de los 80, asesinado por la Brigada Roja. Sí, yo espero que no me pase eso, porque en este caso soy yo el DC, digamos. Lo que hemos buscado, no, lo estoy diciendo de manera exagerada para decirte lo que yo he buscado, Matías, es una confluencia entre una vertiente de izquierda y demócrata cristiana y un partido de centro como el PDG, o que viene de una procedencia de la derecha, para poner en el centro justicia social, desarrollo económico y seguridad. Creo que esos tres elementos son posibles de llevar adelante a partir de una mesa con esta composición. Por último, diputado Eric Gaedo de la Democracia Cristiana, ¿cuánto puede afectar el que en la presidencia de la Cámara haya una militante del Partido Comunista, como la diputada Carol Cariola, si es que, por ejemplo, algún parlamentario quiere poner un proyecto o votar un proyecto de acuerdo para criticar la dictadura de Maduro? Y sabemos que el Partido Comunista no es crítico a diferencia del gobierno, no es crítico al régimen de Maduro. ¿Tiene algún efecto, por ejemplo, que la diputada eventualmente se diga, no, fíjese, yo me opongo y soy la presidenta de la Cámara, no se va a votar este proyecto de acuerdo? Puso un ejemplo que tampoco es tan raro. ¿Puede darse algo así? Sí, pero no se puede dar, porque esos tipos de decisiones los toma la mesa, no solo la presidenta ante sí misma. Entonces, ese tipo de acuerdos tienen su manera, ¿no es cierto?, comillas, administrativa, de ser procesados por la mesa de la Cámara, y en esa mesa de la Cámara somos 3 y obviamente cada uno puede votar si es que no tenemos un acuerdo. ¿Te fijas? Entonces, en esa perspectiva, si tú me preguntas a mí o a Gaspar Rivas, yo creo que no tenemos ni un problema en votar un proyecto de resolución de ese tipo. Entonces, si no tenemos acuerdo en la mesa, vamos a votar los 3 miembros de la mesa, y entre Gaspar Rivas y yo creo que no tenemos ningún problema en condenar la dictadura de Maduro. Eric Gaedo, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, Matías. Buenas noches. Que esté muy bien.
Vamos ahora a otras informaciones. La Corte Suprema admitió a trámite el requerimiento de un grupo de diputados que solicitan remover de su cargo al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz. Esto por el caso que involucra al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien debe ser formalizado el próximo 7 de mayo por su responsabilidad de mando en los casos de violaciones a derechos humanos cometidos durante el estallido social. Los parlamentarios acusaron una persecución de Armendáriz en contra del uniformado. El fiscal tendrá 8 días para sus descargos por esa formalización durante la jornada de este lunes. Además, el séptimo juzgado de garantía rechazó la solicitud de aplazar la audiencia. La defensa de Yáñez y otros 2 generales solicitaron su postergación porque, según ellos, necesitan conocer en detalle los hechos que se han sumado. La Fiscalía indaga más de 1.300 causas. Finalmente, el juzgado determinó que precisamente en esa instancia un ciudadano se entera sobre los hechos investigados. Escuchemos. La magistrada señaló que se habían cumplido los requisitos legales para llevar adelante la persecución en la etapa que estamos. La formalización tiene una fecha, está fijada y no hay ninguna actividad procesal por ahora que signifique que no se va a verificar en la fecha fijada. Hoy día nosotros tenemos una acción constitucional del Tribunal Constitucional y allí haremos ver los argumentos para los efectos de que en el tribunal se declare la inconstitucionalidad de este juicio. 2 de la mañana con 43 minutos. Vamos a una pausa en 24 Noche y ya volvemos con más noticias. Ya volvemos con 24 Noche. Estamos viendo 24 Noche. Ya estamos de regreso con las noticias en 24 Noche, 2 de la mañana con 48 minutos. La viuda del exteniente Ronald Ojeda llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Este encuentro se da luego que Chile iniciara solicitudes vía diplomática a Venezuela y se generará debate por las expulsiones hacia ese país. Respecto a su visita acá a La Moneda, ¿con quién se reunió? No podemos decir absolutamente nada porque está sujeto a la privacidad de las conversaciones y al avance de una causa muy delicada. Esa delicada causa es el crimen del exteniente Ronald Ojeda, familia que judicialmente es defendida por el abogado Juan Carlos Manríquez. A él lo acompañó hasta la sede de gobierno por segunda vez tras el asesinato. La viuda del exmilitar venezolano, reunión con el subsecretario del Interior, defensor que al salir del Palacio de la Moneda aseguró que aún faltan acciones por parte del gobierno. ¿Esperamos comunicaciones por parte de Venezuela? ¿Alguna voluntad de extra? ¿Se ha entregado alguna información? Lo que nosotros ya hicimos el día viernes pasado, tal como informó el canciller y yo misma lo señalé, hemos tenido contacto. El último contacto que tuvimos con ellos fue el día viernes. Estamos esperando ahora que los canales diplomáticos estén suficientemente activos para tener información a la brevedad. Canales diplomáticos activados con un país que en los últimos años ha sumado diversos conflictos con Chile. El último de los más complejos, el supuesto móvil político ideado en Venezuela para secuestrar y dar muerte a Ronald Ojeda. Chile requiere de ayuda para conocer antecedentes penales, eventuales detenciones y posible extradición de los principales sospechosos, acción que a juicio del gobierno solo se puede gestionar y agilizar por la vía diplomática apelando a tratados internacionales. De ahí el debate y la pregunta que rondan el mundo político: ¿hay que mantener relaciones con Venezuela? No se puede tener diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, por mucho que se piense que aquí hay trámites burocráticos, diplomáticos donde se pueda colaborar. Lo va a cumplir, de eso no tengo. Si yo me pusiera a dudar que esos compromisos son palabras al viento. Y si nosotros queremos que se recupere la democracia en Venezuela y se respeten los derechos humanos, más bien tenemos que tener una embajada abierta. Romper las relaciones sería regalarle impunidad a los delincuentes y no estamos para eso en estos momentos. Hay que ser inteligente, hacer uso de las herramientas que tenemos, tanto diplomáticas como de convenios y tratados internacionales, y lo que es propio de la política. Relaciones clave, según el gobierno, para encontrar a los presuntos responsables, clave también para materializar las expulsiones administrativas, que solo suman complicaciones, lo que ha provocado críticas desde el propio oficialismo. El último avión que se fue a Venezuela con gente expulsada de Chile, eran bastante pocos los que iban arriba del avión. Yo me enteraba en los últimos días de que este tema de que no estemos expulsando no es solamente que nosotros, que los venezolanos no lo reciben, sino que nosotros nos lo mandamos, ¿no? El gobierno de Chile todas las semanas expulsa personas, ¿ya?, a los distintos países.
A Venezuela particularmente, todas las semanas se expulsan personas en vuelos comerciales principalmente. El gobierno aseguró que 52 personas han sido expulsadas a Venezuela durante este año. He estado conversando con autoridades de gobierno y la situación es la siguiente. Tenía entendido que se había demora en del despacho acá, ¿no? El despacho acá está claro. Lo que pasa es que las trabas son las trabas que pone, así decirlo, la autoridad venezolana. Según el gobierno, durante 2023 se expulsaron a más de 300 venezolanos con orden pendiente y están haciendo las solicitudes para enviar vuelos charter con más expulsados rumbo a Caracas este año. Gestión vía diplomática que se suma a las realizadas por el crimen de Ronald Ojeda, donde se busca la eventual extradición de los principales sospechosos del crimen, extradición de venezolanos que la constitución de ese país prohíbe, pero que a juicio del gobierno es posible por tratados internacionales firmados por Venezuela. Y vamos a seguir con este mismo tema porque hubo respuesta por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La vamos a tener en algunos momentos más, pero en definitiva lo que dice el mandatario de Venezuela, y de hecho le manda un mensaje al presidente Gabriel Boric y le dice textualmente: si usted quiere hablar de estos temas, conversemos personalmente. Es parte entonces de lo que dice el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien dice lo siguiente también: le digo públicamente al presidente Gabriel Boric, si usted quiere hablar de estos temas, conversemos personalmente. Y también habla de diferencias muy grandes y que hay enfrentamientos sin soluciones y acusaciones al aire. Esto luego de las acusaciones de supuestos vínculos entre el crimen del teniente Ojeda y posibles motivaciones políticas. También dice: estamos en año electoral y se han reanimado todas las campañas sucias contra Venezuela, han inventado nuevas campañas sucias. Ahí de hecho está en nuestro portal de noticias www.24horas.cl todos los detalles de las palabras del presidente Nicolás Maduro al presidente Gabriel Boric, esto emitidas en un programa de televisión que conduce diariamente el presidente venezolano. Vamos ahora a revisar noticias internacionales. Internacional. Y aumenta la tensión en Medio Oriente tras lo que sería una inminente respuesta de Israel por los ataques de Irán. La Agencia de Energía Atómica alertó también sobre la posibilidad de un ataque a centrales nucleares en Teherán. Este lanzamiento de misiles balísticos de crucero y drones en el territorio de Israel encontrará respuesta. No buscamos una escalada, pero continuaremos apoyando la defensa de Israel. El mundo se mantiene en vilo desde el inédito ataque de Irán contra Israel. Los líderes internacionales buscan evitar una escalada regional después de que más de 300 misiles y drones fueran lanzados contra el territorio israelí. Si bien Irán asegura que no quiere expandir el conflicto, también dejó claro que responderán con más fuerza si Israel toma represalias. Irán no tiene intención de exacerbar las tensiones regionales. Vuelvo a subrayar que Irán respeta la Carta de Naciones Unidas y los principios del derecho internacional. La ofensiva de Irán se convirtió en su primer ataque directo contra suelo israelí, donde el 99% de los proyectiles fueron interceptados. Pero no trabajaron solos. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania jugaron un papel clave en su defensa. Por lo tanto, fue sumamente más fácil para Israel el concentrar la defensa, porque tampoco Israel tiene capacidad para cubrir todo su territorio al mismo tiempo. Se ve de inmediato que hay una cierta falencia en la cúpula de hierro que fue suplida exitosamente por las fuerzas aéreas de estos países. Israel logró repeler el masivo ataque de Irán gracias a sus avanzados sistemas de defensa desarrollados junto a Estados Unidos. Son al menos 3 niveles, en donde se incluye la cúpula de hierro para interceptar cohetes y drones y el sistema Arrow. Este es el nivel más alto y se utiliza para interceptar proyectiles de largo alcance, como los misiles balísticos que lanzó Irán. Pero gran parte del armamento que tiene Israel procede de Estados Unidos. Tenemos que entender que sin el apoyo de Estados Unidos, sin el apoyo de las empresas armamentísticas de Estados Unidos y de Europa, Israel no tendría capacidad bélica suficiente por sí misma para mantener una guerra de este calibre.
Si bien el gobierno de Joe Biden ha endurecido su retórica hacia Israel por los casi 34.000 muertos que ha dejado la guerra en Gaza, su apoyo al ejecutivo de Netanyahu ha sido clave para dar respuesta a las amenazas en su contra. Irán lanzó un ataque aéreo histórico contra Israel y nosotros montamos un esfuerzo militar sin precedentes para defenderlo. Junto con nuestros socios derrotamos ese ataque. Después que el Gabinete de Guerra de Israel sostuvo una nueva reunión este lunes, el ejército aseguró que están considerando sus próximos pasos para responder a la arremetida de Irán sobre su territorio. La respuesta no va a ser tan contundente, va a ser en los mismos términos, yo creo, de lo que hizo Irán, es decir, objetivo limitado, solamente objetivos militares, y Israel está acostumbrado a hacer eso, no es primera vez que afecta a objetivos de Irán. Un ataque de este calibre, si se incrementa o si se repite en el tiempo, podría hacer que otros actores que ahora mismo no están en el conflicto entren en el conflicto. Un conflicto que Israel ha dejado claro este lunes que no se ha desactivado. Seguimos en nuestro nivel más alto de preparación. Irán enfrentará las consecuencias de sus acciones. El ejército sigue listo para contrarrestar cualquier amenaza de Irán y sus representantes terroristas, mientras continuamos nuestra misión de defender el Estado de Israel. La Agencia Internacional de Energía Atómica alertó este lunes que le preocupa que Israel pueda atacar instalaciones nucleares de Irán, lo que eleva aún más el temor por las consecuencias impredecibles que podría tener para el mundo esta escalada al Medio Oriente. Y vamos también a revisar a Estados Unidos lo que ocurrió en la primera jornada de juicio contra Donald Trump, esto por el presunto soborno que habría pagado a la actriz porno Stormy Daniels. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. It's very simple. They want to silence me because I will never let them silence you. A solo minutos de ingresar a la corte, este fue el video que compartió el expresidente Donald Trump en sus redes sociales. Fiel a su estilo, insistiendo en su inocencia y apelando a una presunta persecución política en su contra. On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country and we will make America great again. El exmandatario enfrenta un juicio histórico en Estados Unidos. Por primera vez, un expresidente se sienta en el banquillo de la Corte por un caso penal y enfrenta una posible pena de cárcel. Imágenes de esta jornada, pero en un caso que se remonta a 2016, cuando Donald Trump corría por primera vez como candidato y habría falsificado registros para encubrir un pago de $130.000 que su abogado en ese entonces le hizo a una actriz porno para comprar su silencio sobre un supuesto encuentro sexual con el exmandatario una década atrás, cuando su esposa Melania estaba embarazada. Este es un asalto a Estados Unidos. Nunca había sucedido algo así. Nunca ha habido nada parecido. Esto es persecución política. Desde el punto de vista cuantitativo, esto no tiene precedente, pero Nixon renuncia antes de enfrentar finalmente un juicio. En el caso de Donald Trump, es un candidato que está enfrentado a multiplicidad de juicios de carácter legal. En reiteradas ocasiones, el exmandatario ha negado las acusaciones de Stormy Daniels en su contra. De hecho, el año pasado se declaró inocente de los 34 cargos que pesan sobre él. Cada uno de ellos significa una pena máxima de 4 años de cárcel, aunque también existe la posibilidad de ser sentenciado a libertad condicional. El candidato republicano de 77 años se enfrenta a otros casos penales, en este momento estancados por disputas legales y que por calendario no se desarrollarían antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. 2 de los otros casos que enfrenta son por sus intentos de revertir su derrota en los comicios de 2020 y el otro se refiere a la retención de documentos clasificados después de dejar su cargo en 2021. No es justo, como dije, si él pisa una cucaracha, intentarán condenarlo por asesinato. Estoy completamente en desacuerdo con que pueda postularse como presidente mientras es investigado por varios casos civiles y penales. Una polarización que aumenta a 7 meses de las elecciones presidenciales de noviembre. Y este mes es la primera vez que muchas encuestas, no todas, le dan una ventaja técnica a Joe Biden. Más del 60% de los posibles votantes estiman que los cargos criminales contra Donald Trump pueden afectar su viabilidad
moral y judicial para ser presidente de los Estados Unidos. Los días corren para los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump, los mismos que se enfrentaron hace 4 años, con la diferencia que ahora Donald Trump se enfrenta al desafío de dominar su agenda política, pero también su agenda judicial si quiere volver a la Casa Blanca. 3 de la mañana con 1 minuto, cerramos esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía y los invitamos como siempre que sigan en TVN, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien, buenas noches.